Bienvenidos a todos y a todas a una nueva clase de la clase de intermedios. Es un gusto estar otra semana más con ustedes. Esta semana vamos a aprender de este título, un hogar especial para sus hijos. Ya pueden imaginar a qué se refiere. Vamos a estar hablando de esto esta semana. Sin duda que va a ser una clase muy linda, muy especial. Y espero que puedan aprender mucho, puedan hacer todas sus dudas, sus consultas. Y vamos a ello ya. Bueno, probablemente una de las preguntas más grandes que se ha hecho el ser humano a lo largo de toda la historia, y esto es algo que se repite en cualquier cultura, cualquier tipo de etnia probablemente, o de civilización. Y esta pregunta es, ¿qué pasa después de morir? Hay personas que obviamente tienen sus propias creencias, sus propias ideas, algunas menos fundamentadas que otras. Claramente nosotros conocemos la verdad, pero cada persona suele tener su propia idea, o cada civilización o cultura se ha llegado a plantear esta pregunta, ¿qué pasa después de morir? Bueno, para nosotros los que somos hijos de Dios, confiamos en la promesa que nos hizo Jesús en Juan 14, del 1 al 6. Entonces, vamos a ir a este pasaje y lo vamos a leer y lo vamos a analizar. Puedes pausar el video para ir a buscar tu Biblia, si es que no la has buscado, y buscar este pasaje, 14, en Juan 14, del 1 al 6. Yo voy a empezar a leerlo. Dice, hay un título, dice Jesús, el camino al Padre. Y parte el capítulo diciendo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ese no se turbe vuestro corazón se lo dice a sus discípulos. Jesús se lo dice a sus discípulos. Jesús ya había dicho eh, anteriormente de que tenía que morir y que tenía que padecer muchas cosas pronto. Él ya le había notificado a sus discípulos que iba a tener que morir. Entonces ellos dicen, no se turbe su corazón, no se sientan tristes. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Ellos ya tenían evidencia de sobra para saber que Cristo venía, era hijo de Dios y que era Dios. También por todas las señales que hizo y todas las cosas que decía y enseñaba. En el versículo 2 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, aquí es importante destacar que dice que en la casa de mi Padre, nosotros entendemos que Dios es espíritu, no es físico. Y cuando refiere que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, se refiere al cielo. Aquí podemos entender a qué se refiere al cielo. Dice, si no fuera así, yo os hubiera dicho, voy pues ahora a preparar lugar para vosotros. O sea que Cristo le dice a sus discípulos que cuando Él muera, va a preparar lugar para sus discípulos y obviamente para todos los discípulos que tuviera más adelante. O sea que va a haber un lugar especial para nosotros, este lugar donde Cristo dice que está Dios, donde Él va a ir ahora, después de morir, un poco después de avanzará la historia después de estos sucesos, van a suceder varios sucesos más, Cristo en un punto va a morir y después va a ir al cielo. Ahí va a ir a preparar lugar para nosotros. Y después dice, si me fuese en el versículo 3, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces, eh, Él va a venir por nosotros eh, y, y nos llevará con Él. Esto obviamente refiriéndose a, a la segunda venida de Jesús. Y después sigue, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Entonces, esto es una promesa. Aquí nosotros podemos entender que Cristo nos promete que los que somos sus discípulos y creemos en Él, vamos a estar con Él después de que muramos. Versículo 4 sigue, dice, y sabéis a dónde yo voy, y sabéis a dónde yo voy, a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y aquí este pasaje es muy conocido.
Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, este pasaje nos deja en primera instancia que podemos entender cuál es la promesa que Jesús nos hace a nosotros eh, de qué va a pasar después de que nosotros muramos. Entonces, esta promesa, este lugar que nos promete Jesús, es a lo que nosotros nos referimos cuando nosotros los cristianos hablamos de cielo. Siempre que nosotros hablamos de hoy, ¿qué va a pasar cuando muramos? Nosotros vamos a ir al cielo. ¿Pero por qué cielo? Es una palabra muy, muy humana, cielo, porque ¿qué es el cielo para nosotros? Nosotros entendemos esto como cielo. Nosotros salimos, vemos por la ventana y ahí está el cielo. Pero no es este cielo al que se refieren, no es que de repente detrás de esa nube aparezca yo y me ponga a vivir ahí. No. Nosotros asociamos a este lugar que Dios promete para sus hijos, le asociamos a ese nombre como cielo, pero obviamente es algo distinto al cielo que nosotros conocemos aquí en la tierra. Tampoco este cielo, tampoco por encima de las nubes, no nos referimos a eso. Pero aún así sigue siendo un lugar tan real como esta foto. Quizás como es difícil de imaginar un cielo que no conocemos porque lo vamos a conocer después de que muramos, nos cuesta asimilar de que fuera real, pero es tan real como cualquier paisaje, como cualquier foto, como cualquier cosa que podamos ver. Entonces vamos a seguir, bueno, conociendo mejor el cielo. Aquí hay que entender algunas cosas. Ustedes probablemente ya deben saber que existe uno de los 12, que era Juan, uno de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos, mejor dicho. Obviamente también fue apóstol. Eh, Juan, ya cuando avanzó de edad, ya estaba bastante más anciano, él vivió muchas cosas, debe haber padecido mucho por el Evangelio, debe haber sufrido mucha persecución, y en un momento de su vida sufrió tanta persecución que fue retirado a una isla. Lo enviaron a una isla para que viviese ahí sus últimos años ya como anciano. Y es transportado a esta isla de Patmos. Esta es una isla que existe, que tiene su propia historia, que tiene los registros de la Biblia y probablemente registros por la tradición, que también son archivos, materiales, documentos que nos ayudan para seguir añadiéndole para verificar la Biblia, lo que dice la Biblia, lo que dice la historia de la Biblia. Eh, entonces Juan, cuando ya está más viejo, y obviamente hay mucha gente que se oponía a lo que Cristo decía, entonces las autoridades debieron haber mandado a Juan a esta isla de Patmos para retirarle. Aquí hay una pregunta, dice, ¿qué otro nombre se le daba a Juan? Hay un nombre en los evangelios que nosotros conocemos, es muy conocido dentro de la iglesia, dentro de la enseñanza, que se le atribuye un apodo, un nombre a Juan. Esa va a ser una pequeña tareita que les voy a dejar ahí que me tienen que responder. Bueno, ¿qué pasa en esta isla de Patmos? En esta isla de Patmos es cuando Juan recibe una revelación por parte de Dios. Obviamente, los que mandaron a Juan a esta isla dijeron, bueno, lo vamos a mandar allá para que no tenga comunicación con otras personas probablemente, pero obviamente era imposible incomunicar a Juan de Dios, porque Dios es omnipresente, puede estar en cualquier lado y puede comunicarse con quien quiera si es que él lo desea. Entonces, en esta isla, Dios le da la revelación a Juan de un libro súper conocido que es Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, que habla sobre los tiempos futuros, es aquí donde Juan recibe esta revelación. Y obviamente, como son tiempos futuros, habla también de lo que pasa en el cielo, describe el cielo y vamos a estar viendo esto ahora mismo. Bueno, en Apocalipsis 21:1 hasta Apocalipsis 22:21, Dios le revela a Juan cosas importantes sobre el cielo. Si ustedes leen todo Apocalipsis 21, del 1 hasta Apocalipsis 22, el versículo 22, van a poder leer un análisis bien profundo sobre el cielo que vamos a estar en ese tiempo. Pero nosotros vamos a responder estas tres preguntas. ¿Cómo es el cielo? ¿Cuáles cosas veremos allí en el cielo? ¿Y cuáles cosas no habrán en el cielo? Ahí me faltó un signo de pregunta,
pero no es de mayor importancia, así que vamos a seguir a responder estas tres preguntas que son muy importantes y son muy válidas. Primera pregunta, ¿cómo es el cielo? Para esto vamos a buscar este versículo que está aquí arribita, Apocalipsis 21, del 12 al 21, y ustedes me van a acompañar en la lectura. Obviamente no las voy a escuchar, ustedes me van a escuchar a mí, pero sigan el pasaje, sigan el texto con su lectura mientras yo lo leo. Entonces, a partir del versículo 12 dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de los de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos de los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, o sea, los 12 discípulos de Jesús. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, o sea que su largo es igual a su ancho. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Las calles de la ciudad eran de oro puro, transparente como el vidrio. Entonces aquí en este pasaje, en esta parte del capítulo, hace una descripción de cómo va a ser. Entonces aquí yo anoté unas cosas que son como lo más destacable de lo que leímos recién. Lo primero es que era un lugar muy grande, muy grande, de unas dimensiones muy grandes, muy altas, muy largas. Otro que va a ser un dato que podemos sacar de este pasaje es que su altura, su ancho y su largo van a ser iguales. O sea que esto va a ser como un cubo. Un cubo es como un cuadrado, pero en 3 dimensiones, un cubo. Como una caja se podría decir también. Habrá también un gran muro, un muro de jaspe, que es un material, con 12 puertas y que cada puerta era una perla. ¿Ok? El muro de la ciudad, imagínense esto, tenía un gran muro, muy grande, decía el pasaje, tenía 12 cimientos. ¿Qué son los cimientos? Los cimientos son donde se construye. Debajo de la construcción primero hay que hacer cimientos. Bueno, y estos cimientos debajo del muro eran hechos de cada una de una piedra preciosa. Nosotros leímos las 12, cada uno de estos cimientos tenía una piedra preciosa. Y yo creo que lo más destacable y lo más sorprendente que vamos a ver ahí es que la ciudad y las calles van a ser de oro puro. Esto responde a la pregunta de cómo va a ser el cielo. Ya pueden ir haciéndose una primera idea de cómo va a ser el cielo y quizás ya borrando un poco alguna idea que pudieron haber tenido antes, que quizá la sacaron, no sé, quizá algún monito animado. Puede ser, porque muchas veces el mundo intenta mostrarnos cosas que realmente no son para nada como son. De repente hacen como el cielo lleno de nubes, con una escalera gigante, con unas puertas donde hay un conserje que te tiene que dejar entrar, y eso, la verdad, no sale en la Biblia. O sea, que fue puro invento humano. Entonces, ya con este pequeño análisis de cómo es el cielo, puedes ir quitando las ideas de tu mente que anteriormente habías tenido por algún motivo. Entonces, todas esas ideas acerca del cielo que no eran correctas, ya puedes ir sacándolas, ir entendiendo un poco mejor cómo realmente es el cielo según la Biblia.
Vamos a contestar a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles cosas veremos en el cielo? Aquí hay una lectura un poco más pequeña de Apocalipsis 22, del 1 al 4. Ustedes acompáñenme también en la lectura. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Aquí podemos ver qué serán las cosas que nosotros veremos cuando estemos ya en el cielo. Primero dice que veremos un río limpio de agua de vida, ¿ok? Que sale del trono, dice la Biblia. Veremos también el árbol de vida, el árbol de la vida, que dará sus 12 frutos cada mes. Eh, También veremos a aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Eso está un poquito más atrás, en el versículo 21, en el capítulo 21-27, perdón. Veremos a aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, ¿ok? Y al final dice que también veremos el trono de Dios y al Cordero. Y aquí hay una pregunta muy importante que ya lo vimos anteriormente, es la pregunta más importante que podemos hacernos, pero ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Miren el versículo 27, el capítulo 21-27. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vamos a responder la siguiente pregunta y después profundizaremos más en esta pregunta. ¿Cuáles cosas no habrán en el cielo? Aquí vamos a leer el mismo capítulo que le acabo de leer, que es Apocalipsis 21-27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Nos quedamos con ese pasaje. Y después, 22:5. Apocalipsis 22:5 dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de sol, ni de luz de sol, perdón, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, podemos tener por completa seguridad que en el cielo no entrará ninguna cosa inmunda, primero, ni el pecado, ni la muerte, ni la enfermedad, ni lo malo, ni lo injusto, ni el miedo, ni el temor, ni la inseguridad, todas esas cosas que son malas, que son inmundas, no van a entrar en el cielo. Vamos a ser completamente libres de todas esas cosas que nos complican, que nos atormentan dentro de esta vida, que nos ponen tristes. Y tampoco, un dato súper importante, súper curioso también, tampoco habrá noche. O sea, nosotros pasamos la mitad del día en noche, a oscuras. Es algo completamente normal para nosotros, ya estamos acostumbrados, llevamos toda la vida viviendo la mitad con luz, la mitad sin luz. Pero no habrá noche. Y como no habrá noche, ni sol ni luna para que iluminen, ya que vamos a ser iluminados por el mismo Dios, y así por la eternidad. Entonces, todas estas cosas no van a estar en el cielo. Para que se hagan una idea, va a ser un lugar completamente perfecto, se podría decir. No va a haber cosas que nos hagan caer, que nos hagan alejarnos de Dios. Ya vamos a estar literalmente al lado de Dios. Va a ser el momento, el lugar ideal en el que podamos estar. No hay otra forma mejor que describirlo. Entonces, pero sí debemos hacer énfasis en este versículo, en Apocalipsis 21-27, súper importante. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Nosotros, chicos, tenemos que entender que nosotros como seres humanos siempre, bueno, a esta altura de la vida ya hemos pecado. Yo he pecado, ustedes han pecado, y es algo que nadie puede esconder porque es imposible que un ser humano no peque. Y como hemos pecados, ya lamentablemente somos seres inmundos por el simple hecho de haber pecado. Nuestra vida ya se contaminó, ya estamos en un estado de inmundicia. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros seguimos con esta vida inmunda,
con este pecado en nuestra vida, este pasaje, este versículo nos deja bien claro, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Cualquier persona que siga con su vida de pecado, con su vida inmunda, no puede entrar en este lugar que Dios nos promete. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Y aquí es donde hay que hacer el mayor énfasis. Porque ¿cómo vamos a estar inscritos en el libro de la vida? Solo van a estar inscritos en el libro de la vida las personas que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Nosotros, cuando pecamos por primera vez, ya estamos completamente destituidos de Dios. Estamos alejados. Por ende, estamos yendo directamente a condenación. El lugar que a nosotros nos corresponde, justamente por nuestro pecado, es el infierno. Sí o sí. Pero sí hay algo que podemos hacer, y ahí es donde Cristo entra en nuestra vida. Porque Cristo tomó la decisión de Él mismo subirse a la cruz, cargar todos los pecados que nosotros hemos cometido durante nuestra vida y sufrir el castigo Él solo. Él mismo tomó el lugar que nosotros debemos haber tomado, que era este castigo por nuestros pecados. Entonces, si nosotros creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿a qué me quiero referir con esto? Que nosotros aceptamos el sacrificio que hizo Cristo por nosotros y no solo aceptamos que Él nos salvó del castigo que deberíamos haber merecido, sino que también lo aceptamos como Señor. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor, también aceptamos que lo que Él nos manda a hacer, la instrucción que está en la Biblia, nosotros la hacemos nuestra, o sea que nosotros también consideramos todos los mandatos que Cristo dice en la Biblia y empezamos a vivir una vida que corresponde a cómo Dios quiere que nosotros la vivamos. Probablemente antes de conocer a Cristo hayamos tenido una vida desordenada, llena de pecado, pero en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y genuinamente confiamos en que Él nos dio la salvación, de que somos salvos por su gracia y que ahora vamos a vivir una vida que le agrade, nosotros vamos a estar inscritos en el libro de la vida. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo reflexionen, porque si es que ustedes no tienen la convicción de que están inscritos en este libro de la vida, es el momento, siempre es el momento de considerarlo, de considerar, tengo la seguridad de que soy salvo, tengo la seguridad de que acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, soy consciente del pecado que hay en mi vida. También tienen que entender que no es que por ser salvos, por aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, van a dejar de pecar, porque eso es imposible. Ningún ser humano puede dejar de pecar en cierto punto, pero sí la visión que nosotros tomamos acerca del pecado es mucho más diferente a como la teníamos antes de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, por favor, reflexionen en este pasaje, mírenlo bien, léanlo varias veces, entiéndanlo, analicen su situación y si no están con convicción de que están inscritos en este libro, hay que tomar una decisión. Si quieren tomar esa decisión y no saben cómo, si bien lo expliqué anteriormente, pueden comunicarse con alguno de nosotros, los maestros, no tengan ningún miedo de aquello, con sus padres si no sienten suficiente confianza, pero estamos completamente dispuestos para ayudarles, para hablar con ustedes, y aquí estamos para ustedes. Bueno, para ir terminando, para terminar, este va a ser el versículo de memoria. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Versículo ultra conocido, importante. Este versículo tiene varios datos interesantes eh, para refutar muchas ideas anticristianas que dicen que Jesús no es Dios, porque este versículo claramente dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si una persona no fuera Dios y se atribuyera estas tres cosas, claramente sería muy egocéntrico o se creería mucho mejor de lo que es, pero claramente como Jesús, si era Dios, tenía toda la autoridad para decir estas palabras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eh, Pasaje importantísimo. Y bueno, las tareas para esta semana van a ser la que hablamos anteriormente, ¿qué otro nombre recibía Juan, aparte de ser un apóstol? Él tiene un nombre que ahí pueden preguntarle a sus padres, pueden tener esa ayuda.
pero si es que ya se lo saben de antes, mucho mejor. Y la segunda pregunta, ¿estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Espero que al momento de que ustedes manden su versículo de memoria, aparte puedan mandar un video también respondiendo a estas dos preguntas. ¿Cuál era el otro nombre que recibía Jesús? Y si realmente están seguros si su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Ok? Y ojalá que cuando respondan, si están seguros si su nombre está escrito en el libro de la vida, puedan explicar un poquito por qué. ¿Ok? Porque siempre es importante tenerlo claro. De repente podemos sentirnos seguros, pero también es importante saber por qué estamos seguros. Así que eso, chicos. Ya estamos por terminar esta clase. Agradezco mucho que la hayan visto, que hayan participado de la lectura, que me hayan acompañado leyendo los versículos. Y espero sus versículos de memoria, sus tareas de memoria. Agradezco también que hayan mandado todos los que mandaron el versículo y también la tarea de la semana pasada. Me gustó que muchas, son chicas, muchas respondieron preguntas variadas con varias diferencias, pero cumplieron y eso me tiene muy feliz. Así que eso pues chicas, un saludo, espero que tengan una muy buena semana, puedan descansar, puedan aprovechar y puedan tener un muy buen tiempo de familia. Nada más que agregar, me despido, chao.